¿Listos ustedes? Bueno, primero iría Pedro y después Mariné, cosa de terminar 11:20 y que ya Pablo cierre, porque antes de las 12 tenemos que estar en el salón. Bueno, imagino que están todos conectados. Perdonen, pero esto no es COVID. Es que nosotros estamos con una sudestada y ayer, a la salida del hotel, había unas ráfagas impresionantes y hace muchísimo frío. Entonces mi garganta se pone como rallador. Disculpen si a veces toso. Bueno, vamos a pasar a la plantilla presencial. Primero va a leer su ponencia Pedro Brum, de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. El título de su presentación es Amazonía, oscuridad contemporánea que se esconde en sí misma. Muchas gracias, Mônica. Saudações a Mônica, a Jorge, a Mariné, colegas de núcleo disciplinário e também aqui hoje de simpósio. E saudações às colegas que virtualmente nos acompanham agora, como nós estávamos as acompanhando até agora. Saudação ao Hernan, que também está aqui, e de algum modo assessorando os bastidores dessa modalidade, que é novidade para todos nós. Eu vou ser rápido, quero falar sobre um livro que se chama O Passeio de Dendiara. O Passeio de Dendiara, escrito por Ana Beltrame, diplomata, embaixadora brasileira, e que escreveu este livro como testemunha de uma realidade que presenciou de perto na ocasião em que foi cônsul-geral do Brasil em Caiena de 2009 a 2013. Eu quero fazer uma breve reflexão sobre as ambiguidades da voz narrativa e sobre as alternâncias de registros discursivos que buscam se equilibrar entre o imaginário social hegemônico e universos anônimos de superfícies incultas. Como um enclave no coração das trevas, nos descobrimos contemporâneos desta Guiana francesa, único território situado na América do Sul, que ainda se liga formal, econômica e politicamente a um país europeu. Departamento ultramarino, integrado à metrópole e à Europa, reconhece o francês como língua oficial e os seus habitantes são legalizados como cidadãos europeus. A Gendarmerie patrulha as ruas da capital, Caiena, e impõe a lei e a ordem, a comarca. O euro penhora uma economia sólida, a cobiça dos vizinhos e o comércio das coisas ilegais. Um dos aspectos extravagantes é o fato de o Brasil limitar-se geograficamente com a União Europeia e, mais do que isso, a circunstância de que esse limite conta 730 quilômetros de extensão, ou seja, é a maior fronteira terrestre que a França registra atualmente. Dendiara incorpora o legado de uma infância precária. Em meio disforme e paradoxal
ressoa parentesco com a malsinada exploração infantil denunciada por Charles Dickens na Inglaterra vitoriana. A menina teria entre 10 e 12 anos e estava grávida. Abandonada à margem do Oiapoque, pede ajuda à aduana francesa. Por força da situação, entra em cena Dona Consa, cognome que os povos da floresta utilizam para referir-se à diplomata e que é marca de sua identidade no livro. Ao chegar ao hospital de Cayena, comove-a o medo e o desamparo da pequena criatura. Por ofício, necessita saber de onde vem e quem a abandonou. Dona Consa começa por atribuir-lhe um genérico Silva como apelido, ante as necessidades urgentes de registro e atendimento especializado. No hospital, para os próximos, atende ao simplificado Dendi ou Dendi. A função diplomática depara-se com a falta de informações e com o problema das responsabilidades civis. O ponto de referência da vítima é uma figura vaga a quem chama de madrinha. A custo informa que a mãe mora muito longe. Sua lembrança é indeterminada. Seria uma certa Sinara ou Senélia. No mais, prevalece mutismo e desinteresse ante esclarecimentos solicitados. Temor ou recomendação a fazem refratária a questionários. Sua viva curiosidade repousa sobre o universo infantil e na manifesta paixão por chocolates. A condição de menor abandonada, a saúde precária, a gravidez de alto risco requerem tratamentos especiais. A solução concertada é de que, como infante, permaneça durante o dia na área pediátrica e à noite seja removida para a enfermaria de puericultura. A transferência para a pediatria, todas as manhãs, sob supervisão e acompanhamento da cônsul-geral, demanda uma longa caminhada pelo complexo hospitalar. Os sentidos de o passeio de Dendiara, ligados às locomoções hospitalares, resultam em uma espécie de diário ou caderno de anotações que é parte da estrutura narrativa. Dos sentimentos de angústia da cônsul narradora e da trilha de poucas palavras de Dendi, sucedem pistas indiretas sobre seus enigmas. Este é o ponto em que a estrutura do diário cede ao dinamismo dos gêneros de ação. As pistas sobre as origens da menina abandonada ganham detalhes e tensões de um andamento detetivesco em sintonia com os meios de que dispõe a cônsul narradora, a começar pela instigante rede subterrânea que estabelece com os povos da floresta. O tempo transcorre em semanas aceleradas e em muitos locais percorridos. A cônsul-geral chega, enfim, ao Oiapoque brasileiro, do outro lado da fronteira. E aí, ao escritório de um Lala Bec, atravessador associado ao garimpo. De pai surinamês e mãe cabocla do Maranhão, aos 50 anos, Mr. Beck é autoridade local e exemplo das contradições do meio. Com passado rocambolesco, domina com fluência holandês, inglês, francês e o dialeto do Suriname. Dele surge
a primeira revelação. Dona Sinhá e a menina, Didi, Dendi, Dende, que estava de bucho, viviam numa corrutela de nada, no sopé do Inini, do lado brasileiro. Ouro, pouquinho. Corrutela é um lugarejo que dá anteparo a viajantes e trabalhadores nômades. Sinhá, a madrinha, segundo Beck, era a figura condenada pelo garimpo. Roubara a extração do Inini e fugira com a menina grávida. As idas e vindas do relato entre o diário e o romance policial exigem tanto distanciamento crítico como envolvimento imediato do leitor. Os desenredos que envolvem Dende compõem passagens que seduzem e envolvem na linha do desvendamento do mistério. Nomes e lugares vão se esclarecendo e complementando. A madrinha chama-se Neide Maria dos Santos. Descobre-se que, após fugir do garimpo e abandonar sua protegida, desaparecera na companhia de um certo Antônio Joaquim Silva, barqueiro de aluguel e parceiro no plano de deserção. De outra parte, várias são as passagens em que o tom autorreflexivo da cônsul-narradora funciona como uma espécie de convite ao leitor para que se distancie das peripécias do enredo e tome partido crítico sobre a amplitude das questões de fundo implicadas na história que se conta. Elementos referentes à ambiguidade do narrador e à organização alternada do discurso respondem a uma hipótese de leitura que deslinda um espaço-tempo em rotação permanente. O coral de vozes alimenta o rol de referências como espaço subalterno ante o suporte hegemônico do livro, voz e veículo prevalente do discurso. Como notações espaciais assimétricas, ambos, espaço subalterno e espaço hegemônico, repousam sobre o cronótopo amazônico, de larga tradição em lendas orais e em narrativas escritas. A posição dupla da escritura permite diferenciar a apresentação da imagem da floresta por um narrador protagonista, que marca sua posição no discurso, em relação ao estabelecimento cambiante e incerto de antinomias e registros diversos, orais, lendários, culturais, documentais, que, às vezes, na contramão da escrita, devolvem a imagem do escritor à luz do espaço que flexiona. O movimento de dar a conhecer a realidade cruel e ignorada dos confins da lei escoa por vias de mão dupla. A mobilidade da escrita e da ação estabelece uma dinâmica de trocas que no texto vai aparecer como a indecisão entre o diário e o thriller policial, a ascensão e a queda, a ficção e a biografia, a tradição e a ruptura. Ao sabor de tempo e espaço intercambiáveis, desdobram-se as tensões deflagradas por dissonâncias inerentes aos elementos que a cônsul-geral busca ordenar sob o invólucro inescapável da linguagem e suas valências. Uma das associações originais entre status quo e a matéria de espaços profundos e incultos pertence a Euclides da Cunha e já ganha mais de um século. Euclides construiu como seu contemporâneo um narrador afeito às passagens primitivas, que soube captar o aspecto inconsistente da potencialidade americana. Na linha do hiperreal e do hiperestético, seus escritos mergulham na problemática de identidade abstrusa e logram recobrar,
essa deformação proliferante de um brasileiro ou americano até então pouco conhecido. Resulta uma figura em incessante metamorfose, cujos elementos polimorfos, contraditórios e indistintos são indicativos de uma forma apartada de essencialidade. Com base na obra síntese de 1902, Os Sertões, Raul Antelo desdobra princípios como estado de exceção e vida nua, inspirada em George Agamben, e projeta o aspecto paradigmático da figura de Antônio Conselheiro como ponto de inflexão para o debate que interessa aqui, ou seja, a indecisão entre realidade e literatura, formas de existência e hiperbolismo das imagens. Dentro da lógica de reviravoltas e tensões discursivas do livro de Ana Beltrame, o destino trágico que não poupa Dende aparece em forma de epílogo, quando o mistério das origens se soluciona. Há um pequeno salto no tempo, a cônsul-geral figura a cumprir a agenda em Belém do Pará, chefiando a delegação brasileira que acompanha uma missão de senadores franceses. Ao entardecer, em frente ao hotel, em meio ao intervalo do compromisso oficial, é abordada por uma mulher assodada, uma figura obscura, que desce de uma moto e, com a viseira do capacete parcialmente levantada, lhe faz uma única pergunta, de cuja resposta parece ter certeza. Dende morreu, sim. O drama anônimo e ignoto de Dendiara desafia a potência narrativa voltada a traduzir a floresta e suas mazelas persistentes. De um lado, o letrado que domina a escritura, sob o desafio de distanciamento e ordenação. De outro, os dramas humanos, que ecoam sussurros, balbucios de vidas miseráveis, idiosincrasias do entorno. As vozes anônimas são tanto mais evidentes quanto melhor ressaltada a variação nominal e a relação tempo-espaço em torno do argumento central, que é emprestar uma tênue luz às vidas nuas, às quais, na maioria dos casos, nem o nome próprio concorre para esclarecer. O dogma da sacralidade da vida nua e as declarações vazias sobre os direitos do homem, sublinhados na teoria de Agamben, encontram simetria nas narrativas sobre a floresta, suas perspectivas cambiantes e polissêmicas, seus estados de abandono. Agamben recorda que na nossa cultura, e cito, o dogma hipócrita da sacralidade da vida nua e as declarações vazias sobre os direitos do homem têm a tarefa de esconder. Sacro, aqui, não pode ter outro sentido senão aquele que o termo tem no direito romano. Sacer é aquele que foi excluído do mundo dos homens e que, embora não podendo ser sacrificado, é lícito matar sem cometer homicídio. Fim de cito. E, para encerrar, ao lado de Pascoal, o filho natimorto, o corpo de Dende ganhara uma campa rasa no cemitério de Caiena. A cônsul narradora, ao depositar o mimo recebido da madrinha no encontro inusitado de Belém do Pará, fixa a laje branca, de onde sobressaem em letras pretas brilhantes aqueles nomes, nas suas palavras,
inventados pelo hospital e por mim, e a data de nascimento que eu e o Dr. Curten havíamos inventado para ela. Achamos que ela teria de 10 a 12 anos. A expressão síntese, com esgar de ironia trágica, põe termo ao relato sob o reforço de suas próprias contradições. Dendi passou a existir em um mundo onde tudo sobre ela era ficção, exceto a morte. É isso. Valeu. Gracias, Pedro. Tá bem. Bueno, Mariné, cerrás esta tanda de presenciales para después dar paso a Pablo Montoya. La presentación de Mariné Nicola de la Universidad Nacional del Litoral es el cine documental y la construcción de narrativas sobre los juicios por violación a los derechos humanos en Argentina entre el 76 y el 83, un estudio en torno a la incorporación de testimonios en los audiovisuales. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Mónica, Jorge, Pedro, Hernán y bueno, a todos los compañeros del núcleo que nos están acompañando de manera virtual. Yo los voy a sacar un poco de la literatura y los voy a llevar a la narrativa audiovisual. La idea es analizar documentales que representan los juicios a violación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Estos documentales los analizo bajo la perspectiva de narrativas audiovisuales, conceptualización sostenida por Piedras, Campos y Javier Campo, y adentrarnos allí en la utilización de testimonios que nos acercan a la caracterización de las personas, de los actores sociales. Centramos la mirada en la incorporación en la trama narrativa de testimonios de diversos actores sociales que intervienen en los procesos judiciales, que buscan echar luz sobre las responsabilidades en torno a la violación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Nos interesa analizar cómo en los films se representa al testigo, al sobreviviente, al perpetrador, que a partir de su voz, su cuerpo, sus gestos y sus experiencias construyen tramas discursivas donde entran en tensión y disputa la multiplicidad de memorias. Al mismo tiempo, indagar sobre la función que cumple el testimonio en la narrativa documental en tanto prueba, evidencia o legibilidad de la imagen, en palabras de Didi Huberman, en relación con la historia reciente. Para abordar este trabajo, seleccioné un corpus de films que los divido en dos recortes temporales, justamente relacionados a el contexto sociohistórico y las políticas de memoria en relación a los juicios sobre la última dictadura militar. Justamente, bueno, estos films se inscriben dentro de realizaciones fílmicas representativas de narrativas democrático-humanitarias, basadas en este caso en temas relacionados a derechos humanos y necesidad de justicia, apelando a las imágenes en tanto prueba, evidencia o legibilidad en relación con la historia reciente. Los recortes temporales, el primero se inscribe desde 1985 a 2004, justamente porque tiene que ver cómo se representa el juicio a las juntas de 1985. Justamente este primer momento está asignado por la recuperación democrática, el juicio a las juntas y las posteriores y la posterior promulgación de las denominadas leyes de impunidad, más específicamente punto final, obediencia debida e indultos. Es necesario considerar la relevancia histórica que tiene este juicio a las juntas militares en el contexto de postdictadura, ya que se desarrolla un proceso judicial que supone un hecho sin precedentes para la sociedad argentina, donde convergen elementos que hacen que sea considerado un juicio histórico aún antes de comenzar. Y el segundo momento abarca el periodo de 2005-2015, justamente signado por la anulación de las leyes de impunidad
y la consiguiente reanudación de los juicios, además que cambian su orden jurídico a partir de ser considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Por lo tanto, estos dos recortes me sirven para ubicar, diríamos, distintas producciones audiovisuales. No voy a abordar el análisis de producciones en específico, sino que las trabajo en cuanto a grupo. En la primera oleada de documentales que representan los juicios, justamente lo que vemos es que los films intentan cumplir como función de prueba, o sea, estos documentales se producen desde 1986, que es el primero, hasta el 2002 se produce el último, que recién se estrena en el 2004 y solo se estrena en Buenos Aires. O sea, cumplen esa función de prueba en tanto dan cuenta y dejan registro de la materialidad y la existencia en el presente histórico sobre el proceso judicial. O sea que el juicio a las juntas existió, se desarrolló, son las pruebas que los responsables de violación a los derechos humanos compadecieron y fueron juzgados por la justicia civil. Los testimonios presentes en las narrativas audiovisuales son los testimonios de testigos, son los juzgados y salas de audiencias, son la evidencia que se transforma en prueba, siguiendo el planteo de Didi Huberman, en el marco del juicio, y las escasas fotografías que se incorporan en el material es a los efectos de reafirmar o reformar y reforzar con imágenes lo que se expresa en los testimonios. De allí se desprende la pretensión jurídica de las imágenes, interpretar a las imágenes por su papel jurídico y judicial. Cito: como la memoria humana es débil y los objetos que constituyen piezas de convicción son susceptibles de descomposición, alteración o pérdida, es importante realizar un registro del acontecimiento en el mismo momento en que se produce y de forma tal que en la medida de lo posible permita constituirse como prueba aceptable de su realidad, identificar a los participantes y ofrecer un método de localización de los autores y de los testigos de los crímenes en cualquier momento posterior. Didi Huberman. Se respeta en la representación audiovisual la puesta en escena judicial. El objetivo es mostrar el juicio y la represión. No se representa una explicación del sistema represivo, sino pruebas, testimonios de los crímenes a partir de los cuales se deduce el funcionamiento de un plan sistemático de desaparición y de torturas de personas. La narrativa audiovisual se construye a partir de las filmaciones obtenidas en la sala de audiencias. No se incorporan elementos o recursos por fuera de las imágenes captadas durante el juicio. Se trabaja con el montaje de testimonios que fueron representativos y emblemáticos en la sala judicial. En estos primeros films, la cámara se presenta como un lente que nos acerca a lo que sucede en el ámbito de la justicia, como fiel testigo de lo que allí está aconteciendo, al mismo tiempo que preserva el registro como prueba y garantía de que este proceso judicial existe, tuvo existencia real. En el marco del segundo recorte temporal, que nos acercamos a los films que representan ya los juicios por delitos de lesa humanidad que se reanudan a partir del 2005 a lo largo y a lo ancho de todos los juzgados federales del país, vemos que hay una diversificación en la realización, diríamos, en cuanto a lugares. En el primer recorte temporal todos los audiovisuales fueron producidos en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el segundo recorte podemos contar con producciones en la ciudad de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y hasta coproducciones con Italia. En tal sentido, en la narrativa textual de los documentales de este segundo recorte temporal, los realizadores no se limitan a registrar lo que sucede en el marco de la sala de audiencia de los juicios, sino que hay una búsqueda en torno a las implicancias, al significado que tiene para la sociedad civil en su conjunto el desarrollo de estos procesos judiciales y la posibilidad efectiva de condena a los responsables.
Los directores combinan diferentes elementos en la composición fílmica, ya sea superposición de imágenes, voz en off, testimonios o entrevistas de sobrevivientes en la sala de audiencias y en el presente histórico de la realización de los films, fotografías, audio ambiente de marchas y testimonios, entre otros. Estas narraciones audiovisuales ya no tienen la pretensión de prueba en cuanto a la existencia del juicio, sino que asistimos a una resignificación del proceso judicial, reconociendo el terrorismo de Estado como plan sistemático, diseñado y perpetrado desde las esferas estatales en manos de los militares. En estos casos se pretende dar legibilidad a las imágenes, dirigir la mirada hacia las complejidades y múltiples singularidades que constituyen y atraviesan estos acontecimientos. Cito: más allá de la evidencia está la prueba, más allá de la evidencia visible está el aire de las imágenes. Didi Huberman. Al acercarnos al estudio de los documentales producidos en este recorte, las narrativas se adentran en analizar, dar visibilidad y entender el proceso judicial como un hecho histórico. En tal sentido, nos resulta necesario abordar las diferentes dimensiones de la legibilidad de las imágenes, los principales efectos o hechos de legibilidad a los que el montaje nos da acceso en estos documentales, ya sea el enfrentamiento directo del testigo con las imágenes que lo interrogan y le dan la posibilidad de entenderlas, la cuestión de la evidencia visual. A veces las imágenes no ofrecen acceso directo al aire de las imágenes, o sea, aquello que está más allá de la evidencia visible, es decir, el ambiente, la atmósfera, las condiciones, los olores, las sensaciones, todo aquello que las imágenes permiten inferir, pero para lo cual no nos ofrecen un acceso directo. El acercamiento a los testigos, sus rostros. El último hecho de legibilidad de las imágenes que nos interesa trabajar se vincula a la representación ética de los acontecimientos y el acto de memoria. En definitiva, las imágenes cumplen un trabajo pedagógico. Para otorgar legibilidad a la historia, a los acontecimientos históricos, primero es necesario abrir los ojos ante la evidencia, resguardar la prueba y construir legibilidad a partir de la experiencia narrada del sobreviviente. En estos documentales que representan los juicios por delitos de lesa humanidad, constatamos este constante fluir entre testimonios de archivo y los relatos contemporáneos para la producción de los films. Consideramos que tienen claras intenciones de dar legibilidad a las imágenes y a las historias. Estas narrativas audiovisuales dan una lección entendida tanto en el plano ético como en el plano del conocimiento, función que se persigue con las imágenes. Quería en principio dar una lección a los desgraciados que continuaban negando aquello que sin embargo tenían frente a sus ojos desde hacía años. Pero la película en sí misma no está dirigida a ellos. Se podría decir que está dirigida a los niños, es decir, al futuro de la memoria. Cita de Didi Huberman. Focalizando la narrativa, en la narrativa, el sobreviviente y su testimonio tienen un lugar preponderante. Se coloca en escena a sujetos que sobrevivieron a torturas y violaciones e intentaron restablecer sus vínculos, insertándose nuevamente al tejido social del cual fueron arrancados, pudiendo visualizar en las representaciones audiovisuales los desplazamientos en el otorgamiento de sentido a identidades múltiples, diversas y en constante cambio. También se representa la figura de los acusados o torturadores, que se analizan en relación o oposición al testigo sobreviviente. En este sentido hay en un único documental, una serie de documentales que se producen en Santa Fe, donde los perpetradores tienen voz por fuera de la sala de audiencias y que uno de ellos rompe con el pacto de silencio y da testimonio al momento de la realización de los films, ¿sí? O sea, encontramos sus testimonios en la sala de audiencias
judicial, pero además también su testimonio por fuera de la sala de audiencias, que es en el único caso hasta el momento que se dio ese efecto. En el caso de los victimarios son presentados como imputados, con la posibilidad de negarse a declarar y con derecho a defensa en el transcurso de las audiencias de juicios. En todos los documentales escuchamos la voz y las ideas sostenidas por los acusados imputados, pero en un constante trabajo de montaje se superponen las ideas esgrimidas por los perpetradores con testimonios de testigos, querellantes, fiscales, que cuestionan y desacreditan y aportan pruebas para demostrar el grado de implicancia y responsabilidad de cada uno de los acusados en los hechos que se juzgan, ya que todos se amparan aún hoy en la obediencia debida. Bien, gracias. Gracias, Mariné. Importantes aportes ambos, ¿no? Donde, si bien, como mencionaste, los voy a sacar de la literatura, estamos en el terreno de la estética y la política. Y el peso, ¿no? Tu lectura genera recuerdos tristes para nosotros. He visto algunos de esos documentales, son impactantes, verdaderamente. Y antes de que Jorge haga alguna pregunta, te pregunto yo cómo haces tus recortes en relación con cómo generás el corpus, digamos. Bien, el corpus se genera justamente primero en función a aquellos documentales audiovisuales que representen los juicios, ¿sí? Ya sea el de 1985 u los que se van desarrollando ahora por delitos de lesa humanidad en todo el país. No hay muchos, ¿sí? Con respecto al juicio del 85, hay una serie, por ejemplo, que mandó a hacer Alfonsín, que es la del 86, que nunca se estrenó porque justo vienen los levantamientos de cara pintadas y demás, entonces, ante la incertidumbre del contexto no se estrenan. Era una serie de documentales de 6 videos de 2 horas cada uno que se hicieron en función a proyectarlos por televisión, porque bueno, si alguno de ustedes vio en su momento, yo era chica, pero me acuerdo que los miraba porque ya me interesaban esas cuestiones. Los juicios se transmitían por televisión, pero siempre el enfoque de los testigos era de espaldas y sin audio, no se conocían los audios. Recién a partir del 95, cuando Silingo empezó a declarar públicamente cómo tiraban personas al Río de la Plata y que él había participado y demás, y que después Berbisky hace el libro del vuelo a partir de las declaraciones de Berbisky, recién ahí empiezan a circular por los medios de comunicación los audios de los testigos del juicio del 85. Entonces, estos documentales del primer corpus, que van del 86, que es Señores de Pie, que es el que manda a hacer, a producir Alfonsín, hasta el del 2002, que es de Rodríguez Arias, todos lo que hacen es rescatar el material producido en la sala de audiencias, diríamos, y construyen una representación en el sentido de resguardar, por eso hablo del sentido de la prueba, ¿no? De resguardar esa idea de que, bueno, el juicio se dio y existió y demás. Luego, a partir del 2003, con la anulación de las leyes de impunidad, la reanudación, o sea, la declaración de inconstitucionalidad, diríamos, de las leyes de impunidad a partir del 2005 por la Corte Suprema, y que se reanudan los juicios, el kirchnerismo tiene unas políticas de memoria, ¿no?, diferentes, y revisita lo que pasó durante la última dictadura, y dentro de esas políticas hay cambios en cuanto a la política de producción audiovisual. Las provincias, algunas toman, por ejemplo Santa Fe toma esas políticas y filma, diríamos, nuevamente, pero ya no con las cámaras de la sala de audiencias, sino con realizadores documentalistas, lo que sucede en la sala de audiencias de los juzgados federales, y se empiezan a elaborar proyectos para representar. Bueno, lo mismo pasa en Córdoba posteriormente y demás.
Entonces, el corpus, o sea, me fui, pero para responderte, el corpus está en función a aquellos documentales que representen o el juicio del 85 o los juicios por delitos de lesa humanidad posteriormente. No son muchos. Bueno, no sé si querés preguntar algo, Yoka, rápidamente, así cerramos. Sí, gracias por las charlas y con este ascenso del fascismo en el mundo, estos relatos son fundamentales y en lo literario, en lo audiovisual también. Y Pedro, muy interesante traer a la escena un problema o una cuestión invisibilizada en Brasil por los medios de Brasil, que es la región de Amazonía y las fronteras con Venezuela, con la Guyana francesa y esas zona irreal del euro en América del Sur, en la región del Ecuador. Solo para entender un poquito mejor, se trata de una ficción, ¿no? O Passeio de Indiara, de Ana Beltrame, y hablabas de la función diplomática que la autora ejerce, que es de cónsul general ahí, o fue ahí en Guyana. Y te pregunto solamente si esa diplomata está en la narrativa, se confunde con la autora. ¿Cómo pasa eso para entender un poquito mejor? Bueno, a questão de gênero é complicada em Passeio de Indiara. A história ocorreu, é fato. Pero eu penso que a autora mistura esta ocorrência que presenciou, que acompanhou, com, primeiro, uma forma ficcional de la narrá-la, pela sofisticação do narrador, pela criação de diálogos, pela alternância de tempo e espaço. Eu creio que há um problema mesmo, que é um problema para ela, para a autora, enquanto diplomata, de fazer esta divulgação. Então, me parece assim que ela própria tem a intenção de deixar isto algo indeciso entre realidade e ficção. Exatamente, e apostar na questão de la denúncia. Eu próprio falei com Ana, que é de família de Santa Maria. Seu irmão foi secretário de Segurança em Rio de Janeiro, o Beltrame. Eu não me ocorre o primeiro nome, mas o apelido é Beltrame, que criou o PPs e tudo mais. Portanto, são de uma família ligada à área do direito, com cargos importantes em Brasília. E quando se conversa com Ana, ela deixa essa ambiguidade na própria conversa, né? Eu perguntei para ela frontalmente, isso tudo presenciaste e tal? Ela disse que sim. Depois ela diz assim, não, mas o livro foi a criação minha, a criação livre. No entanto, há lá várias personagens muito interessantes, né? Como Pajé Petalacinho, que é uma figura que circula muito e arruda muito nas incursões de
detetivescas, porque é um longo relato da busca dessas relações aí até chegar ao ponto lá de onde saiu a menina. E são muitas personagens que surgem pelo caminho. E aí, lá pelas tantas, a Ana diz assim, não, mas Pajé Petalacinho é meu amigo. Claro. Então, assim, tem esta confusão deliberada, mas eu creio que por essas questões que têm a ver com a posição que ela ocupa, de resto, não se trata de uma escritora, claro, não é, de ofício, mas me parece que ela conduz muito bem, amarra muito bem essas questões todas, discursivamente falando, não é, no texto. E o livro é poderoso como denúncia, de fato é, porque ela vivenciou isso muito de perto, vivendo nesta região com as ambiguidades imensas, quer dizer, a miséria, o euro, não é, a riqueza, por outro lado, e essas coisas que se misturam entre legalidades e ilegalidades, a problemática ambientalista com o garimpo, a exploração da escravidão humana ao nível mais degradante no próprio garimpo. O sujeito que entrou lá, não é? Ele passa a ser explorado por lo dueño de garimpo, e vai contraindo dívidas de tal maneira que ele praticamente não pode mais sair, né? Ele fica preso àquela atividade, com esse sonho maluco de tornar-se milionário, de encontrar o ouro. É um universo muito peculiar, né? Muito dramático, trágico também, por outro lado, e muito difícil, né? Difícil, assim, de se estabelecer uma ordem mínima e, enfim, de levar adiante as políticas reais de preservação de ambiente, não é? A floresta amazônica hoje é uma preocupação mundial, sem dúvida nenhuma, mas por trás de tudo isso também há dramas humanos, não é, como se pode imaginar, e que o livro traz assim com muita crueza. Nesse sentido, o relato é muito rico, de fato. Gracias, Pedro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de nuestras... Eu queria fazer um pequeno acréscimo aqui com relação a Mariné e que vocês falaram. Em Brasil, hoje, nós falamos muito do problema de memória de ditadura militar, né? E o quanto o fato de não termos trabalhado isso devidamente, não é, em última instância, acabou proporcionando, não é, que, digamos assim, um subproduto da ditadura voltasse a poder em Brasília, né? Nós temos hoje um exército que comemora o golpe militar de 1964 entre nós outros, que nos custou mais de 20 anos de normalidade democrática. E nós outros falamos muito em Brasil que a Argentina tratou melhor isso, soube tratar melhor isso. Ou seja, eu acho que esses espaços dos próprios julgamentos, da publicização dos julgamentos, e o poder da imagem como convencimento é um fator que tem que nos fazer refletir. Nós outros temos livros sobre isso, temos estúdios, formou-se lá uma comissão de verdade, etc., etc. Mas me parece assim que tudo isso não foi suficiente. E nós outros também não fizemos o julgamento. Foi uma grande anistia general, claro, que supostamente anistiou dos dois lados, mas, sobretudo, deixou completamente livres os carrascos de então. E muitos deles estão outra vez em poder em Brasil, onde a democracia realmente vive um momento agônico, muito difícil, muito difícil. Nós outros achamos que a iminência de um novo golpe em Brasil neste ano, as eleições generais marcadas para outubro, é muito forte.
Nossa esperança é ainda a ordem internacional, as pressões externas e tudo mais, porque há muitos indícios de que poderemos ter outra vez uma ruptura da ordem democrática em Brasil, o que, de certo modo, já está acontecendo, já está a caminho. Mas esse é um longo debate, uma longa discussão. Eu só quis trazer esta questão aqui, porque acho que as colocações de Mariné, elas apontam nesta direção, e o quanto precisamos estar atentos para essas questões. En otros trabajos abordo esta cuestión de la necesidad de políticas de memoria, y dentro de las políticas de memoria, diríamos, tener el desarrollo de políticas simbólicas que hacen no solo a conmemoraciones, monumentos, producciones fílmicas, señalamientos de sitios o lugares, sino también las políticas prestacionales, las políticas de justicia, que van, diríamos, todas asociadas. Y en nuestro país, bueno, vieron que en otra oportunidad yo había trabajado la comparación Argentina-Chile, ¿no? En nuestro país hay marchas y contramarchas, pero hay como un basamento de esas políticas que permite edificar a partir de, y además hay como un alto grado de concientización de la sociedad civil, diríamos, a raíz de esa superposición de capas de distintos desarrollos de estas políticas, que por ahí Chile también, diríamos, tiene un proceso de enjuiciamiento mucho más lento y débil, a lo mejor ahora con todos apostamos, ¿no?, a esta modificación de la Constitución chilena, y bueno, y ustedes como que las comisiones de verdad no terminaron de marcar un camino que sería necesario, creo que para toda América Latina, ¿no? Bueno. El nombre de hermano de Ana Beltrame es José Mariano Beltrame. Bien, no se acordaba. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, estaría bueno ya pasar a no sé si Ebert, vos levantaste la mano, que querías preguntar. No, comentar. Justamente, bueno, con respecto... yo les pido que sean lo más breves posibles en los comentarios, porque nosotros tenemos que dejar el streaming, es decir, la sala se nos corta a las 12 menos 10, entonces todavía tiene que intervenir Montoya lo más breve posible. Abreviadísimo, ¿no? Agradecer a los expositores, a Pedro y a Mariné, ahora justamente para subrayar esa continuidad y discontinuidad con el tema de la memoria de la justicia, ¿no? O sea, nosotros en 3 días tenemos nuevamente la marcha del silencio acá en Uruguay, porque en Uruguay los procesos fueron distintos y que tienen que ver con la ley de impunidad, que tiene otro nombre, de la pretensión punitiva del Estado, etcétera, ley de caducidad. Es decir, pero, digamos, no funcionó igual que en Argentina, e incluso nosotros existe una deuda pendiente con la memoria, con la justicia. Algunos torturadores están sueltos, realmente otros están en cárceles que las consideramos VIP, y algunos han muerto antes de recibir toda la carga de la justicia y de la memoria que contribuye a conformarla. Es decir, hay una discontinuidad con respecto a Argentina, es decir, al tiempo que durante los 15 años del gobierno de izquierda se han hecho avances, pero nunca suficientes, y hay sentida protesta de madres y familiares y de quienes acompañamos estas posiciones hasta la falta, la carencia, de lo que está pendiente, de que realmente el juicio y castigo a todos los culpables es algo que no se ha producido en Uruguay, y pese a las excepcionalidades que se han encontrado para llevarlo adelante, nunca hubo, o sea, sí, hay un freno que tiene que ver con la ley de impunidad del año 88. Quería comentarte eso, Mariné. Gracias. Digo lo siguiente.
Si hay preguntas en relación con este tema que se habló, que es interesante, etcétera, nosotros a la tarde sesionamos. Es decir, que podemos conversar estas cosas cuando abramos nuestra presentación a las 18 horas. Entonces ahí cualquiera que quiera comentar algo vinculado con esto, sin ningún problema, establecemos alguna línea de diálogo para ahora estar menos ajustados en relación con el cierre de la plataforma, ¿ok? Como es un tema que a todos nos interesa, bueno, está esa posibilidad. Damos esa posibilidad con Jorge, recién lo hablamos. Y me parece que es productivo hacerlo si hay intereses en relación con la cuestión. Bueno, nuestro invitado es directamente proporcional a esto que estamos hablando. Precisamente la última novela de Pablo Montoya es una novela que se hace cargo de la desaparición forzada de personas en Medellín, y no es la novela de la cual va a hablar Pablo hoy, porque le pedí que trabajara algo vinculado con esto de la literatura y la imagen o las artes de la imagen en esta presentación, pero recomiendo participar del cierre del Congreso del CELEIS, porque Pablo lo va a cerrar, va a dar una conferencia y va a hablar estrictamente sobre, yo le pedí que hablara, no de la literatura y la violencia de modo retórico, sino estrictamente vinculado con su último trabajo, que ha sido un trabajo arduo, duro. Yo digo una novela que es algo así como de excavación arqueológica, ¿no? En búsqueda de las voces de los desaparecidos en Medellín. En este caso, él va a hablar entonces del Tríptico de la Infamia como una novela visual a propósito del tema o tema eje de nuestro simposio. Para quienes no lo conocen, Pablo es colombiano, ha publicado desde mediados de los 90, tiene una enorme producción de cuentos, ensayos, prosa poética, novelas muy importantes, La sed del ojo, Lejos de Roma, Los derrotados, el tríptico, que vamos a ver hoy también, porque Pablo trajo una serie de fotos que lo muestran allí al tríptico de la infamia, La escuela de música, La sombra de Orión, es la novela de la que acabo de hablar, esa novela tan fuerte, ¿no?, con la que yo cierro también este panel. Voy a hablar brevemente de esa novela para incluirlos. Tiene ensayos y se caracteriza, y por eso nos interesaba que estuviera aquí y le agradecemos que haya aceptado participar de nuestro simposio. Se caracteriza por ser un escritor, yo digo, disruptivo a veces, o generalmente, ya sea de modo directo u oblicuo en el contexto colombiano contemporáneo, pero también interferido, porque Pablo fue músico sinfónico, es experto en arte, en historia del arte, y además es un gran novelista. O sea, en su cabeza están todos los lenguajes que a nosotros nos importa estudiar en nuestro simposio, pero también en nuestro núcleo disciplinario. Nosotros tenemos un núcleo disciplinario que precisamente aborda el arte en general, la estética, la política, el arte en general, la comunicación, etcétera. Entonces, te damos la bienvenida y nos encanta que estés acá. Gracias, Mónica. Muy buenos días a todos. Es un gusto enorme estar con ustedes, poder hablar sobre esto que nos vincula hoy, los imaginarios en la literatura latinoamericana actual y esta relación que se establece entre novela o narrativa e imágenes. Entonces voy a hablar de Tríptico de la Infamia, brevemente, por supuesto, porque todos tenemos esta limitación del tiempo.
Y creo que a la pregunta que se hizo ahora, ¿qué pasa con la novela actual en América Latina? Yo pienso que todos los escritores que estamos sumergidos en esto, en esta contemporaneidad, tratamos de contestarla. Yo la he tratado de contestar escribiendo novelas que dialogan con las imágenes, que dialogan con el pasado, que dialogan con la memoria, que dialogan con la infamia, que dialogan con la violencia, que dialogan con el mal representado en el militarismo. Y entonces Tríptico de la Infamia pues más o menos también se vincula a esa pregunta y a esa respuesta por la novela latinoamericana de hoy en día. Bueno, Tríptico de la Infamia es una novela americanista, no lo es en el sentido de cantarle con tonos épicos a los orígenes occidentales de nuestra historia, sino que podría serlo en la medida en que recrea el periodo en que las guerras de religión se trasladaron de Europa a América durante la segunda mitad del siglo XVI. ¿Lo es acaso porque aborda desde estos contornos conflictivos el genocidio indígena sucedido en la conquista española? Pero también es una novela europeísta, si es que estos términos tienen sentido hoy en día, o creo que tienen un sentido muy distinto a como lo plantearon, por ejemplo, los escritores del boom. Es una novela europeísta porque sus protagonistas son de allá, las tramas en su mayor parte suceden en ciudades del viejo continente y la perspectiva narrativa está centrada en una especie de sensibilidad y gnosis propias del Renacimiento. De hecho, los tres protagonistas de Tríptico de la Infamia son tres pintores, son tres protestantes, dos de ellos, Jacques Lemoine y François Dubois, nacidos en Francia, y un tercero, Théodore de Bry, en los Países Bajos, y su papel en el mundo que les ha concernido es ser artistas. Son pintores, como les dije, dibujantes, grabadores, cartógrafos. De hecho, estamos viendo alguna cartografía propia del Renacimiento y del Medioevo, que es citada en la novela. Son ilustradores, son impresores, pero también son viajeros y por tal motivo, Tríptico de la Infamia es una novela de viajes, es una novela de desplazamientos, pero también es una novela de formación en el sentido del Bildungsroman alemán. Y la verdad es que teniendo en cuenta esos múltiples relieves, yo como autor de esa novela me sentiría mejor si a este libro se le tomara como una novela de artista y no propiamente como una novela histórica. Entonces, mientras pasaban los años y no se me daban las condiciones para escribir Tríptico de la Infamia, que es una novela que me demoró mucho tiempo pensarla y escribirla, me preguntaba por qué los avatares de Jacques Lemoine, que es el primer pintor, seguían ocultos para la literatura latinoamericana. Había visto que los académicos franceses, ingleses y alemanes le han dedicado un buen espacio a las láminas de Lemoine, que Lemoine hizo del viaje a la Florida en 1564, pero ningún escritor se había interesado ni por él ni por su obra. A mí, les confieso, desde que conocí y vi sus imágenes, que grabó espléndidamente para la posteridad Théodore de Bry, me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque me sigue pareciendo que es un pintor de indios del siglo XVI. Y me dije, un pintor que además de pintar indios había participado en una expedición hugonote en tanto que cosmógrafo, es decir, un conquistador artista. Recuerdo que fue como si se me hubiera caído un velo en mi comprensión de la conquista de América, porque en esas lides quienes se han llevado todos los honores de la historia y de la literatura han sido los militares y los misioneros. Este fue el primer impulso para escribir lo que sería más tarde Tríptico de la Infamia. Quiero decirles además que Jacques Lemoine, hay una lámina de Jacques Lemoine sobre los indios timucuas que él conoció en su viaje a la Florida. Lemoine participó no precisamente en una expedición de conquista, sino de mera observación, una expedición que tuvo tantos ribetes de utopía como para picarme aún más la curiosidad. El propósito de esta expedición en principio no era hacer la guerra
ni someter a los pueblos nativos, ni aprovecharse comercialmente de los recursos naturales de la tierra que se descubría o que se conocía, ni tampoco era combatir con los españoles, que para entonces les recuerdo, no estaban muy interesados en poblar esas regiones de América, estaban más interesados en conquistar México y Perú. La expedición en la que participó Jacques Lemoine solo quería, repito, explorar la Florida para saber si allí era posible la instalación de algunas familias hugonotes que huían de las guerras de religión. Su propósito era edificar, para decirlo en términos actuales, una comunidad de paz. Lo de querer construir y promover un modelo social con rasgos utópicos en el Nuevo Mundo fue una constante en el siglo XVI, pero todos estos planes, el de los hugonotes en la Florida, que es el que trata Tríptico de la Infamia en su primera parte, el de Vasco de Quiroga en Michoacán, el de Bartolomé de las Casas en Cumaná, fracasaron rotundamente. Todos fueron aplastados por la violencia de los conquistadores guerreros. Y lo desalentador es que más de 500 años después, proyectos de esta índole siguen siendo atacados de la misma manera. América ha sido desde entonces el territorio de la esperanza utópica y también el de su posterior frustración. La primera parte de Tríptico de la Infamia narra cómo este propósito protestante de la América de la Conquista, en la América de la Conquista y que poseyó, repito, resonancias utópicas, termina en un baño de sangre. Pero lo que me interesaba a mí era justamente mostrar en este contexto de conquista a un europeo cuyas armas no son los arcabuces, ni las alabardas, ni la Biblia, sino los pinceles, la tinta y el papel. Paremos ahí un momentico, Hernán, que voy a contarles un poco sobre esta primera parte. En la primera parte de Tríptico de la Infamia hay entonces una escena central. Ella actúa como un espejo para que el lector vea la verdadera utopía de la que trata la novela en esta primera sección. Esta es, en suma, el encuentro fraterno entre dos civilizaciones que en la realidad de la historia se han rechazado. Ahora bien, este encuentro se realiza en la novela desde el arte y por ello mismo su veracidad pertenece al mundo de lo ficticio y lo artificioso. Dos hombres, un europeo y un indígena americano, se pintan sus cuerpos recíprocamente. Lemoine reproduce en la piel del nativo todo el vórtice simbólico de su cultura cristiana y el maestro indígena a su vez hace algo semejante con su cultura animista en la piel del europeo. Esta suerte de simbiosis es celebrada con miradas de asombro y carcajadas provenientes de quienes los ven desfilar como si fueran cuadros humanos ambulantes. La conquista europea de América hace entonces como una suerte de pausa en su inacabable desfile de masacres para que se dé un abrazo entre dos mundos que todavía siguen tan ajenos al reconocimiento respetuoso del otro. En esta escena que acabo de comentarles no hay, sin embargo, un anacronismo incómodo, sino tan solo una metáfora, digamos, optimista de lo que pudo haber sucedido en esos años siniestros de la conquista americana. El anacronismo mental se produce en la medida en que Lemoine trata de descifrar el misterio de las pinturas corporales de los indígenas que conoce, o sea, los tatuajes. Él se pregunta continuamente en mi novela qué significan, por qué se hacen los tatuajes los indígenas, qué pretenden dentro de la colectividad y cómo se comunican esos tatuajes con los grandes acontecimientos de la tierra, de los ríos, de los vientos, de las estrellas. Para intentar resolver estos enigmas, el Lemoine que yo trabajé en Tríptico de la Infamia se apoya en un descendiente suyo, también francés, pero que habría de vivir 400 años después. Mi Lemoine, y no el de la historia, les preciso, por supuesto, comenta los tatuajes indígenas en una serie de rudimentos, basado en una serie de rudimentos interpretativos que proceden de la antropología estructural de Lévi-Strauss.
Bien, la segunda parte rápidamente aborda un segundo pintor que es François Dubois. Estas imágenes que vamos a ver recrean un poco o muestran un poco todo el aprendizaje que hace Dubois sobre la pintura, digamos, que más le atrajo de ese renacimiento francés, flamenco, italiano. Entonces son las imágenes que vamos a ver de Botticelli, de Bossoli, de Paolo Uccello, de Van Eyck, etcétera, etcétera. Para después, el pintor que yo trabajo, François Dubois, resulte confrontado terriblemente a la violencia religiosa en París, en la París del siglo XVI, porque va a vivir en carne propia la masacre de San Bartolomé. La masacre de San Bartolomé es uno de los episodios más sangrientos de la historia de la humanidad, Dubois termina siendo un cuadro que va a ser el protagonista principal de la segunda parte de mi novela, que es el cuadro que vamos a ver a continuación. Es un óleo, es una tabla al óleo que se llama La Matanza o la Masacre de San Bartolomé. Entonces quiero que la vean para que después pasemos a la tercera parte. Sí, a mí se me ocurrió que Dubois, durante su aprendizaje en el París de la segunda mitad del siglo XVI y antes de pintar su impresionante cuadro, debía estar inmerso en un proyecto personal. Este proyecto busca la expresión a través de la forma y el color de la totalidad de un mundo. Y ese mundo es París, París no solo como ciudad, sino como universo. François Dubois lo está logrando en Tríptico de la Infamia desde una labor estimulada por el amor que le suscitan todas las formas visibles. Pero entonces es cuando explota el caos en esa noche estival de agosto de 1572 y su obra, eso que llevaba pintado hasta el momento, todo ese proyecto gigantesco de reproducir la totalidad de un mundo y que se había acumulado en su taller, es decir, todo lo que él había pintado de las calles, de las casas, de los palacios, de los jardines, del río Sena, de los alrededores, todo lo que había pintado de los multitudinarios oficios humanos, los innumerables retratos, las escenas del amor y de la muerte, todo es destruida por el vandalismo. Y no solamente es destruida su obra, sino su familia. Entonces lo que yo recreo en esta segunda parte es más o menos un pintor que se sume en el duelo, que se sume en la impotencia, que se sume en el resentimiento, que no quiere pronunciarse, que quiere abstenerse, decide finalmente hacer un cuadro que funciona o que ha funcionado a lo largo de la historia como un testimonio del horror, ¿sí? Que es este cuadro que vamos a ver allí, llamado La Masacre de San Bartolomé. Estas preguntas que me suscitó el Dubois víctima, su relación con sus muertos, yo creo que la resolví desde mi condición de escritor colombiano. Mi vida, como la de muchos colombianos, ha transcurrido en medio de múltiples violencias. Mi familia, mi ciudad, mi país, mi continente golpeados por el crimen, mi propio exilio. Yo, como Dubois, terminé reconociéndolo, he estado rodeado de miles de víctimas, estoy rodeado de miles de desaparecidos. En Medellín, que es el lugar donde resido ahora, tal como sucedió en la Ginebra, donde Dubois se refugió, hay mucha gente que vive desolada porque sus familiares han sido asesinados o han sido desaparecidos y los envuelve una especie de rabia impotente porque el consuelo jamás les ha llegado. Tales circunstancias que nos hermanan con un determinado pretérito fue quizás lo que me permitió darle una densidad particular a la última evolución que tiene Dubois como pintor en Tríptico de la Infamia. Ese crecimiento que le permitirá entender que lo suyo, por el cruel destino que le ha correspondido, es testimoniar desde el arte. ¿Para qué? Para que no haya olvido. Con esta certeza, entonces, esta tabla al óleo es pintada en la novela. Finalmente, Tríptico de la Infamia es una novela visual, es una novela sostenida en imágenes,
en imágenes que, pasada por el filtro de la literatura, tratan, más que recrearlo, de auscultar un pasado artístico sacudido por la acción de los violentos. Una época atiborrada de logros estéticos y descubrimientos geográficos ineludibles, pero estremecida por las guerras religiosas de Europa y estropeada por el genocidio indígena americano. Esa es quizás, pienso yo, bueno, y lo digo un poco porque la crítica lo ha asumido así, la singularidad del Tríptico de la Infamia, si la quisiéramos comparar con otras novelas que se han escrito sobre el siglo XVI. El archivo que la fundamenta y la inspira es de índole visual. Por ello, la tercera parte está dedicada a un humanista pintor, a un grabador, a un impresor, a un personaje magnífico del siglo XVI que se llama Théodore de Bry. Ahí lo tenemos, cuya vida se rastrea en la novela desde una instancia narrativa metaficcional que a todo momento está preguntándose sobre la veracidad de estos testimonios. Y no solo sobre la veracidad, sino sobre el sentido que ellos mismos puedan tener en nuestro siglo XXI. El rasgo de la metaficción propone un diálogo, a veces caprichoso, a veces muy subjetivo, entre el pasado y el presente, y expresa la conclusión también de que en el fondo toda novela histórica no es más que una subjetiva aventura en el tiempo. A pesar de que la tercera parte aborda la vida de Théodore de Bry y su paso por diferentes ciudades de Europa, de entonces hay un punto ígneo que pretende atrapar la atención de los lectores. Se trata del penúltimo capítulo, intitulado Exterminio. En él hay una voz que diserta sobre los grabados que el mismo de Bry hizo para ilustrar el libro de Bartolomé de las Casas llamado Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Esta voz, que es un libelo, una denuncia, es la primera gran denuncia que se hace en el plano de lo literario y de lo histórico, en el plano de lo testimonial, si quisiéramos emplear un término moderno, del genocidio americano ocasionado por la conquista española. Esta voz pertenece en la novela al narrador metaficcional que introduje para jugar un poco con el lector, para insinuarle en todo caso que quien está escribiendo la novela no es Dubois, que habla en primera persona, ¿no? en el Tríptico de la Infamia, ni el omnisciente relator que cuenta los episodios de la vida de Lemoine en la primera parte, sino un colombiano, un escritor colombiano que le ha dado por escribir una novela dedicada a 3 pintores protestantes y su relación con la violencia política y religiosa. Pues bien, en este tramo la evidencia del archivo visual no puede ser más clara. El capítulo llamado El Exterminio no es más que una descripción sesgada de interpretaciones ensayísticas sobre las crueles escenas del genocidio indígena que cuenta Bartolomé de las Casas y que ilustra Théodore de Bry. El capítulo se presenta como un diálogo entre imagen, historia y literatura. Y su objetivo, les confieso, o eso fue lo que pretendía hacer, no sé si lo logré, es agarrar al lector por el cuello y confrontarlo a esa violencia que en América no ha terminado, como nos pudimos dar cuenta ahora en las últimas 2 intervenciones. Y sigue reproduciéndose casi que con las mismas dinámicas. Pero cuando este pasado brutal, que sigue continuándose con una precisión obscena en un país como el mío, que es Colombia, se presenta desde una sucesión de imágenes, surge la cuestión crucial que soporta la novela que he escrito y que me he atrevido pues a presentar rápidamente ante ustedes. La pregunta es esta: ¿qué tiene que ver en la historia fundacional americana el color con el dolor? Théodore de Bry, en un pasaje de Tríptico de la Infamia, creo que respondería mejor que yo. O sea que le doy la palabra para así terminar mi intervención. Él dice: durante este último tiempo, pasado en el taller cercano al río Meno, en Frankfurt, no he cesado de preguntarme
¿cuál puede ser la dimensión de estos 17 grabados? Esos que he realizado para acompañar la edición de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, si se ponen ante la muerte de tantos hombres. ¿Qué significa lo uno y lo otro? ¿Qué significa pintar y qué significa ser asesinado? ¿Qué significa la muerte violenta y qué la representación de esa muerte? ¿Cómo aproximar los derramamientos de sangre a nuestro diario vivir y hacer que ellos vulneren nuestra comodidad? En el fondo de mí hay algo que se niega a aceptar que un grabado, una pintura, una lámina, logra expresar la cabal dimensión de un acontecimiento. La realidad siempre será más atroz y más sublime que sus diversas formas de mostrarla. Creo que todo intento de reproducir lo pasado está de antemano condenado al fracaso, porque solo nos encargamos de plasmar vestigios, de iluminar sombras, de armar pedazos de vidas y muertes que ya fueron y cuya esencia es inacible. La belleza, dice Theodore de Bry, el pasado, digo yo, y así culmino estas breves consideraciones, no es más que un conjunto de fragmentos dispersos en telas, en letras, en piedras, en sonidos, que tratamos de configurar en vano. Muchas gracias. Sí, gracias Pablo, perfecto con el tiempo. Bueno, hermosa presentación y espero que quienes no hayan leído el tríptico lo busquen, lo lean, porque es una novela increíble, multipremiada. Recibió el premio Rómulo Gallegos, recibió el premio José María Arguedas, que entrega a Cuba, el Rómulo Gallegos Venezuela, y recibió el premio Donoso de Chile. Es una novela multipremiada, vale la pena, no por eso vale la pena leerla, digo, es multipremiada por el peso que tiene esa novela. Y por toda la investigación que hay detrás y que Pablo tardó tiempo en desarrollar, en acumular, para poder producir este texto. Quiero saber, porque estamos bastante complicados con el tiempo, nos quedan unos minutos, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para hacer, ya sean nuestras queridas colegas que están conectadas virtualmente o las personas que están en la sala, alguna pregunta, alguna curiosidad respecto de lo que ha leído Pablo, vale la pena, bueno, en este momento hacerlo. Ahí está Marini levantando la mano. Audiovisual. Está bien, no te preocupes. Si no, no sale. Ah, bien. Que trabajo la cuestión de la representación audiovisual, diríamos siempre, el gran problema o el gran dilema es cómo es imposible representar, diríamos, el dolor, la atrocidad. O sea, las imágenes pueden reponer, pero, o sea, lo que hay detrás, viste lo que yo ya hablaba, ¿no? De el contexto de las imágenes al momento de producirse, que si bien la representación las capta, pero todo lo que hay detrás de esas imágenes es irreproducible, ¿no? Y eso es tan vigente con lo que vos planteabas recién que me pareció interesantísimo. Sí, estaba pensando yo en el efecto que produjo en el ámbito europeo esta edición de Bartolomé de las Casas y Theodore de Bry, que fue publicada en 1598 y que es el pilar de la leyenda negra de la conquista, porque ahí se unen los dos personajes más importantes, uno que es un sacerdote católico español, que es Bartolomé de las Casas, que no, digamos, criticó la conquista, pues no desmontó la conquista, sino que decía
hagamos la conquista, pero hagámosla mansamente. Ese es el término que él emplea, seamos mansos en la evangelización y la conquista. Y el otro, que es un protestante, que es Teodor de Brie. Y todo lo que produjo ese, digamos, el pequeño impacto que produjo eso en la poca gente que podía acceder a esos libros. Ahora nosotros accedemos a todo esto a través de la televisión. Hace 2 semanas estuvimos en Colombia presenciando la declaración de 10 militares, generales, coroneles, sargentos, cabos, confesando sus atrocidades cometidas en el contexto de los falsos positivos. Y eso lo vio todo Colombia. Esto lo pasan en las redes, lo pasan en todas partes. O sea, ya estamos completamente compenetrados con el horror. Escuchamos, vemos, sabemos que existe y sin embargo no lo logramos desmontar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos tan suficientemente conscientes de que vivimos una geografía del horror en América Latina y no somos capaces de desmontarla. En Brasil, ya dijo el profesor lo que pasó con esa tregua civil, donde casi todos quedaron impunes. Eso mismo quizás ha pasado en Argentina, eso mismo pasó en Sudáfrica, eso mismo va a pasar en Colombia. Los grandes culpables van a estar exonerados de condena. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como escritores, como investigadores, como académicos? Tratar de separarnos de eso y señalarlos, nombrarlos, decir quiénes fueron los culpables. Claro, eso les va a incomodar y le va a incomodar a mucha gente que está justamente del lado de ellos, pero yo creo que eso es lo que estamos, o esta es la conclusión que yo saco, y que el impacto que producen estas comunicaciones, estas ponencias, estos textos literarios, de algún modo u otro es una forma de enfrentar esa forma en que la justicia actúa en América Latina, que es una manera torpe y completamente amañada y completamente irresponsable de asumir el pasado y condenarlo. Nosotros estamos ahora en Colombia, tenemos más de 100.000 desaparecidos, superamos a Brasil, Argentina y a Guatemala juntos. Tenemos 6.402 falsos positivos, 6.402 chicos de los sectores populares que fueron atrapados por el ejército y asesinados y después mostrados como bajas en combate, como si hubieran sido guerrilleros. Imagínense. O sea, y la justicia no actúa, o actúa muy mansamente, como diría Bartolomé de las Casas. Actúa y no castiga como debería castigar o sancionar a los responsables, ¿no? Porque en Colombia ya no decimos que son los culpables, sino los responsables, para que vean en qué consisten también los eufemismos, ¿no? No decimos culpables ahora, decimos los responsables, ¿sí? Entonces me parece que esa es la conclusión a la que yo podría, inclusive a la que llegué después de escribir esta novela que va a comentar esta tarde Mónica Marinoni, con la que vamos a cerrar el congreso, ¿no? Que es La sombra de Orión. Exacto. Bueno, no sé, alguna pregunta breve para una respuesta breve. Guillermo. Te van a dar micrófono, Guille. Sí. Bueno, todo me ha parecido muy interesante en respecto a representación y novela y narrativa en la actualidad. Quería recordar que se cumplen 10 años de la muerte de Fuentes, de Carlos Fuentes. Pensaba, la novela es mito, lenguaje y estructura, ¿no? Que todavía estaría funcionando acá con lo que se dijo de Ludmer. Y preguntarte puntualmente a vos si ves que hay como una vuelta al realismo maravilloso. Esa sería la pregunta. En América Latina. Sí, en lo que se está escribiendo ahora. ¿Sabés que pensaba también la frase de cuando se hablaba de Mariana Enríquez? También Cortázar en esa famosa entrevista diciendo, no sé si hay un boom, pero hay lectores. Ah, sí, claro. Bueno, yo creo que la novela latinoamericana no puede de todas maneras olvidar el realismo maravilloso de Carpentier y el realismo mágico de Rulfo, de García Márquez, de Miguel Ángel Asturias, porque son movimientos que están muy anclados, estética literaria, poética literaria muy ancladas en el imaginario indígena, en el imaginario negro,
en el imaginario artístico vanguardista de Europa, y eso está ahí vigente, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil eliminarlo, y por la fuerza también tan grande que tienen figuras como García Márquez, por ejemplo. En el caso de Colombia, yo he particularmente tratado de separarme del realismo mágico, ¿no? Y tratar de enrumbar mi novelística hacia otros lugares. Pero me parece que en un país como el mío sí hay una tendencia a continuar esas poéticas realistas mágicas. Pero repito, es porque el mestizaje colombiano, que es un país mestizo, en los imaginarios de ese mestizaje están muy fuertemente anclados aspectos propios de ese realismo mágico, ¿no? El mito, el mundo religioso, la concepción supersticiosa de la cotidianidad, etcétera, etcétera. Entonces me parece que sigue vigente, pero hay otras formas nuevas, el apoyo en lo testimonial, por ejemplo, estas relaciones entre artes y literatura, que me parece también muy importante. Cuando hablo de la relación de lo testimonial, hablo de ese amaridaje que hay entre periodismo y literatura. Sin hablar de la presencia en Colombia, literariamente hablando, de las nuevas voces indígenas, de las nuevas voces afro, ¿sí? De las nuevas voces feministas o de las minorías sexuales, entre comillas. Creo que hay una potencia o una vitalidad, un vigor literario en América Latina impresionante, y yo creo que esta mesa o estas mesas que se han presentado hoy han mostrado un poco todos estos vínculos que la literatura establece con el collage, con los grafitis, con lo laberíntico, con la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay, con el documental, yo creo que todo esto se está manifestando ahora y da testimonio del vigor literario que tenemos. Bueno, yo lamento tener que interrumpir acá porque, como digo, acá se suma ahora un nuevo simposio, es decir, nosotros nos quedamos sin plataforma. A los integrantes, a los participantes virtuales de nuestro simposio, les vamos a pasar ahora las coordenadas para la tarde. Nuestro simposio comienza a las 18 horas en otra sala que va a ser la Coral, y allí concluiremos con nuestras exposiciones. Entonces, ahora los que están virtualmente recibirán las coordenadas y nosotros estaremos en Coral a las 18, de 18 a 20, ¿ok? Entonces, gracias a todos por la participación. Sí. La reunión del núcleo disciplinario a la que nos ha convocado Pedro será a las 13 horas y ustedes ya tienen el link para ingresar, ¿verdad? Ahí repetiremos igualmente lo de esta tarde. Pero a quienes quieren asistir al cierre del simposio a las 18 horas es en Coral. Ahí vamos a hablar también de la última novela de Pablo. Bueno, gracias a todos.